¿Qué tal si te dijera que podrías ganar en un solo mes lo que hoy te tomaría un año completo? Suena absurdo, ¿verdad? La mayoría pensaría, eso es imposible, eso es para millonarios, no es para mí. Pero, ¿y si lo imposible solo parecía imposible porque te programaron para creerlo? Yo también estuve atrapado por esa creencia. Yo ganaba menos de $4,000 al año, debiendo más que eso, sin título, sin plan, sin dirección. Y aún así, en menos de un año, ya estaba ganando más de $5,000 al mes. ¿Qué cambió? Mi mente. No el trabajo, no el gobierno, no la economía. Mi forma de pensar. La mayoría de la gente cree que está progresando porque se está moviendo. Pero hay una diferencia inmensa entre movimiento y progreso. Me tomó años entender esto. Pasé una buena parte de mi vida creyendo que trabajar más duro era el camino a la libertad. Llegaba temprano, me iba tarde, me enorgullecía de estar siempre ocupado, pero en el fondo sabía que algo andaba mal, porque a pesar de todo el esfuerzo, el resultado seguía siendo el mismo. Era como correr en una caminadora, mucho movimiento, cero progreso. ¿Cuántas veces te has sentido así? Que te esfuerzas tanto, pero el escenario a tu alrededor no cambia, que algo siempre parece faltar, incluso cuando haces todo lo que deberías hacer. Es porque el mundo no recompensa el esfuerzo, recompensa el valor. Cuando empiezas a entender esto, todo cambia. Recuerdo observar a gente que ganaba 10 veces más que yo, pero que trabajaba menos. Eso me confundía y hasta me enojaba. Pensaba, eso no es justo, pero con el tiempo me di cuenta de que la vida no se trata de justicia, se trata de leyes mentales y espirituales tan exactas como la gravedad. Y una de ellas dice, se te pagará en proporción al valor que entregues, no al tiempo que dediques. El valor es lo que eres capaz de generar para el mundo, y el mundo responde según la utilidad y la rareza de ese valor. El problema es que la mayoría de la gente ha sido entrenada para pensar como empleados por hora. Desde pequeños, aprendemos que cuantas más horas trabajamos, más merecemos. Y esto crea una trampa invisible. Asociamos el valor con el agotamiento. Creemos que cuanto más agotados estamos, más productivos somos. Pero esta es una mentira peligrosa. La ciencia demuestra que el cerebro humano no fue diseñado para el agotamiento continuo. Un estudio publicado por la Harvard Business Review reveló que la productividad y el tiempo de trabajo no tienen una relación lineal después de cierto punto. Cada hora adicional reduce drásticamente la claridad mental, la creatividad y la capacidad de tomar decisiones. Y aquí está el punto que lo cambia todo. El mundo paga por la claridad, no por la confusión. Por soluciones, no por esfuerzo. Cuando yo limpiaba oficinas, no era el fregar del trapo lo que me hacía crecer. Era el entender cómo entregar el mejor resultado en la menor cantidad de tiempo con más eficiencia. Este es el verdadero poder de la mente creativa, pensar en cómo hacer mejor, y no solo en hacer más. Pero aquí es donde entra el error más grande que comete la gente. Confunden estar ocupado con ser productivo. Van de tarea en tarea sin detenerse nunca a preguntar, ¿esto me acerca a lo que quiero? Están atrapados en un ciclo de supervivencia, no de crecimiento. ¿Y sabes qué es aún más insidioso? La mente se adapta. Cuando vives en un ajetreo constante, empieza a pensar que eso es normal. Y así, sin darte cuenta, te vuelves adicto a la distracción, adicto a la urgencia, adicto a siempre hacer algo. Por eso digo, si quieres ganar en un mes lo que hoy te toma un año, el primer paso no es trabajar más duro, es pensar diferente, es detenerte y observar tus acciones. ¿Cuáles realmente generan resultados? ¿Cuáles solo te mantienen ocupado? El cerebro humano es una máquina extraordinaria, pero funciona como un espejo. Refleja lo que crees. Si crees que la riqueza es el fruto del sacrificio y el sufrimiento, tu mente encontrará formas de hacer eso real. Pero si crees que la riqueza es una consecuencia del crecimiento personal y del valor generado, tu cerebro empezará a buscar oportunidades alineadas con esa idea. Neurocientíficos de la Universidad de Stanford descubrieron que el cerebro
reacciona físicamente a patrones de pensamiento recurrentes. Cuando repites una creencia durante el tiempo suficiente, crea una vía neuronal, como un camino mental, que se vuelve automática. Así que si durante años creíste que solo se hace dinero sufriendo, es natural que sabotees inconscientemente oportunidades simples y creativas para crecer, solo porque no parecen lo suficientemente difíciles. Yo viví eso. Cuando empecé mi negocio de limpieza, creía que la única forma de prosperar era trabajar hasta reventar. Así, cuantos más clientes tenía, más agotado me sentía. Pero nada cambió, hasta el día en que me detuve y me pregunté, ¿y si estoy intentando ganar un juego con las reglas equivocadas? Esa pregunta me liberó. Me di cuenta de que el verdadero secreto no es hacer más, es ser más. Ser más consciente, más disciplinado, más intencional. Porque cuando cambias tu nivel de conciencia, tu mundo cambia con ello. Quiero que reflexiones sobre esto ahora. ¿Cuántas horas de tu día están verdaderamente dedicadas a crear valor? ¿Y cuántas son solo reacciones automáticas a presiones externas? El camino hacia la prosperidad no comienza con el reloj, comienza en la mente. Lo que determina tus ingresos no es cuánto tiempo vendes, sino cuánto valor creas en ese tiempo. Cuando entiendes esto a fondo, te das cuenta de algo fascinante. Hay personas que con el mismo número de horas en un día producen resultados 100 veces mayores. No porque sean más inteligentes, sino porque están enfocadas en generar valor, no en rellenar horas. No viven por tareas, viven por propósito. Así que, si lo que estás haciendo hoy no te lleva a donde quieres ir, quizá no sea falta de esfuerzo, quizá sea falta de dirección. El secreto es canalizar tu energía, no malgastarla. La vida no te paga por moverte, te paga por progresar. Y el progreso comienza cuando decides dejar de actuar como alguien que solo sobrevive y empiezas a actuar como alguien que crea. Todavía puedo recordar el olor a humo del departamento de bomberos y el sonido de la radio sonando suavemente mientras yo limpiaba el piso. No tenía planes ni ambición, me despertaba todos los días creyendo que esa era mi vida y que lo mejor que podía hacer era sobrevivir. Y entonces, un día, un hombre llamado Raymond Douglas Stanford me entregó un libro. Era Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Me miró a los ojos y me dijo, haz exactamente lo que dice aquí y todo cambiará. No lo creí de inmediato, pero había algo en su forma de hablar, una convicción que no había visto en mucho tiempo. Llevé ese libro a casa y empecé a leer sin entender del todo lo que estaba haciendo. Solo sabía que, tal como estaba, no quería seguir. Las primeras páginas ya me intrigaron. Napoleon Hill decía que todo lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. Recuerdo cerrar el libro y quedarme quieto por unos minutos, mirando la pared. ¿Concebir y creer? Pensé. No había creído en mí mismo por años. Creía en facturas vencidas, en deudas, en fracasos. Mi mente era un eco de todo lo que no funcionaba. Pero por primera vez empecé a preguntarme, ¿y si estoy equivocado? ¿Y si mi vida es simplemente el resultado de las creencias que alimento? Esa noche, algo cambió dentro de mí. No fue una iluminación repentina, fue un despertar silencioso. Me di cuenta de que mi mente estaba siendo programada todos los días, por las noticias, por las conversaciones, por los recuerdos, por los miedos, y que nunca me había tomado la molestia de elegir lo que quería pensar. Yo era un producto del azar. Así que decidí algo simple. Si había pasado tanto tiempo pensando en lo que no quería, ¿por qué no intentar lo contrario? Empecé a levantarme más temprano, antes de ir a trabajar, para leer y releer ese libro. Repetía frases en voz alta, como si intentara convencer a mi propio subconsciente. Soy el creador de mi destino. Al principio, parecía ridículo. Mi cuenta bancaria no lo confirmaba. Mi realidad no lo confirmaba. Pero con el tiempo, me di cuenta de que el cambio no era externo, era interno. Cada día, mi enfoque pasó de lo que temía y empezó a fijarse en lo que deseaba. Fue en este punto donde entendí una de las verdades más grandes de mi vida.
El mundo no responde a lo que quieres, responde a lo que eres. Mientras me veía como un hombre endeudado, confundido y limitado, el universo me regresaba exactamente eso. Pero cuando empecé a verme como próspero, capaz, merecedor, las oportunidades empezaron a aparecer. Gente que nunca imaginé conocer se cruzó en mi camino. Ideas que parecían imposibles empezaron a tener sentido. Y aquí hay algo que descubrí con el tiempo. La mayoría de la gente no fracasa por falta de capacidad. Fracasan porque dudan de sí mismos antes siquiera de intentarlo. ¿Cuántas veces has renunciado a algo antes de empezar solo porque parecía demasiado grande? ¿Cuántas veces has pensado, eso no es para mí? La mente humana es fascinante. Cuando crees que no puedes, crea justificaciones perfectas para demostrar que tienes razón. Cuando crees que sí puedes, crea caminos que antes parecían invisibles. Empecé a probar esto de pequeñas maneras. Empecé a imaginar mi día tal como me gustaría que fuera. Visualicé clientes sonrientes, deudas pagadas, oportunidades surgiendo. Y lo más increíble es que, poco a poco, la realidad empezó a alinearse con esa imagen. Era como si el universo solo estuviera esperando que yo me posicionara. Pero claro, la duda intentó volver. Siempre lo hace. Y cada vez que surgía, recordaba la frase de Hill: los pensamientos son cosas poderosas. Me di cuenta de que no necesitaba entender el cómo, solo necesitaba creer lo suficiente para dar el primer paso. Cuando cambias lo que piensas, cambias lo que sientes. Cuando cambias lo que sientes, cambias lo que haces. Y cuando cambias lo que haces, inevitablemente cambias lo que tienes. No salí de la pobreza de un día para otro. Hubo días difíciles, hubo contratiempos, hubo miedo, pero en cada uno de esos días decidí aferrarme a ese nuevo patrón mental. Y fue esa decisión, repetida cientos de veces, lo que me sacó del hoyo. La mente humana es como un músculo. Entre más entrenas un nuevo pensamiento, más fuerte se vuelve. Aprendí que la fe no es creer cuando todo parece a favor. La fe es mantener tu enfoque cuando todo parece en contra. Es creer que hay un flujo constante de abundancia y que solo necesitas alinear tu vibración con él. Ese es el verdadero punto de inflexión. Ese momento en el que te das cuenta de que no estás a merced de las circunstancias, las creas. Eso fue lo que me pasó. El día que recibí ese libro no fue solo el comienzo de un nuevo capítulo, fue el final de una vieja historia. A partir de entonces entendí que el secreto de la riqueza nunca estuvo afuera, siempre estuvo adentro, porque antes de poder cambiar mi saldo bancario, necesitaba cambiar mi pensamiento dominante. Antes de ganar más dinero necesitaba tener claridad. Antes de prosperar necesitaba permitirme creer. Y esta, quizás, es la lección más profunda que he aprendido. El cambio que buscas externamente empieza en la quietud de tu propia mente. El dinero es energía en movimiento. Nunca se detiene, siempre está fluyendo, y lo más sorprendente es que fluye exactamente en la dirección de la mente que lo atrae. Fue Napoleon Hill quien me enseñó que la riqueza nunca se acumula en las manos de quienes viven con miedo, culpa o resentimiento, porque estos sentimientos bloquean el flujo natural de la abundancia. Y esto lo aprendí a la mala. Por años, viví como si una fuerza invisible me estuviera jalando hacia atrás. Trabajaba más duro que nunca, pero era como intentar llenar una cubeta con hoyos. El dinero entraba, pero se esfumaba, y entre más intentaba retenerlo, más se me iba de las manos. No entendía que estaba nadando contracorriente. Mi mente estaba enfocada en la escasez, y esto hacía que cada decisión que tomaba estuviera guiada por el miedo a perder, el miedo a no ser suficiente, el miedo a intentar y fallar. Y cuando vives en ese estado, es como si todo tu cuerpo funcionara para sobrevivir, no para crecer. La ciencia lo confirma. Estudios realizados en el MIT y la Universidad de Toronto demuestran que cuando una persona piensa constantemente en la falta o el peligro, el sistema límbico, responsable de las respuestas de miedo y autoconservación, se activa. Esta activación bloquea el acceso a la corteza prefrontal,
la parte del cerebro ligada a la creatividad, la resolución de problemas y la toma de decisiones estratégicas. Esto significa que cuando piensas en escasez, tu propio cerebro reduce tu capacidad para encontrar oportunidades. Es como manejar un coche con el freno de mano puesto y preguntarse ¿por qué no avanzas? Así vivía yo. Hubo días en los que me sentía completamente incapaz de ver una salida. Recuerdo estar en casa, rodeado de recibos vencidos, y preguntarme, ¿por qué parece que entre más me esfuerzo, más mal me va? La respuesta estaba en mí. Alimentaba pensamientos de escasez todos y cada uno de los días, y los pensamientos son semillas, germinan en el subconsciente y se convierten en realidades. El dinero, descubrí, no es atraído por la necesidad, es atraído por la armonía. Es un flujo, y para acceder a él necesitas vibrar en su misma frecuencia, y esa frecuencia se llama gratitud, fe y merecimiento. El día que entendí esto, mi relación con el dinero cambió por completo. Dejé de verlo como algo lejano y empecé a verlo como un reflejo de lo que sentía sobre mí mismo. Si me sentía indigno, se alejaba. Si me sentía seguro y en paz, fluía. Pero esto no es solo filosofía, es física mental. Todo lo que emites regresa. Los pensamientos y las emociones son energía, y cada emoción tiene una frecuencia medible. Investigadores del HeartMath Institute descubrieron que sentimientos como la gratitud, el amor y la alegría crean patrones coherentes en el campo electromagnético del corazón, mientras que el miedo y el enojo crean patrones caóticos. Esta coherencia mejora la toma de decisiones, aumenta la intuición y te pone en un estado mental más propicio para la prosperidad. Cuando estás en armonía interna, empiezas a ver oportunidades que siempre estuvieron ahí, pero que tu mente estresada no era capaz de percibir. Eso fue exactamente lo que me pasó. Solía mirar el mundo y pensar, no hay oportunidades, todo es difícil. Pero cuando empecé a entrenar mi mente para enfocarme en lo que quería y no en lo que temía, las puertas comenzaron a abrirse. Clientes aparecieron de lugares insospechados. Ideas que alguna vez parecieron tontas empezaron a generar resultados concretos. No atraje esto por arte de magia, simplemente cambié de la vibración de la escasez y entré en el flujo de la creación. Recuerda, el dinero no es moral ni inmoral, no tiene emociones, simplemente amplifica quién eres. Si eres una persona agradecida, magnifica tu gratitud. Si eres generoso, expande tu generosidad. Pero si te guía el miedo, amplifica ese miedo. Y por eso tanta gente, incluso después de volverse rica, sigue sintiendo escasez. Porque el problema nunca fue el saldo bancario, fue la programación mental. La abundancia, justo como el aire, siempre está disponible. Nadie se cuestiona si el oxígeno se acabará cuando respiran. Pero cuando se trata de dinero, la mayoría de la gente vive con miedo a que no haya suficiente. Este miedo crea una barrera invisible que mantiene el flujo bloqueado. Cuando empiezas a entender que el dinero es solo una forma de energía y que esta energía responde a tu estado emocional, dejas de luchar contra ella. Aprendí a confiar en el flujo. Esto no significa ser irresponsable, sino actuar desde la fe, no desde la ansiedad. Significa entender que cuando piensas y actúas desde la creencia de que hay suficiente para todos, dejas de competir y empiezas a crear. Recuerdo un día, todavía al inicio de mi negocio, cuando no tenía ni un peso para pagar el próximo recibo de luz. Pude haberme desesperado, pero elegí hacer algo diferente. Me senté, cerré los ojos y di gracias por lo que ya tenía, aunque fuera poco. Di gracias por el techo sobre mi cabeza, por la comida sencilla, por la oportunidad de intentarlo de nuevo. Unos días después, surgió una oportunidad inesperada. Un contrato de limpieza que me pagó lo suficiente no solo para saldar mis deudas, sino también para reinvertir. Eso me enseñó que la gratitud es el acelerador de la abundancia. Cuando das gracias, reconoces la presencia de lo bueno y el universo responde con más. Cuando te quejas, te enfocas en la ausencia y el universo te da más de lo mismo.
El flujo de dinero sigue exactamente el mismo principio. Va donde hay aceptación y huye de donde hay resistencia. Por eso suelo decir, deja de pensar en lo que falta y empieza a pensar en lo que fluye. Deja de mirar lo que perdiste y mira lo que puedes crear. Porque cuando cambias la dirección de tu enfoque, cambias la dirección de la corriente. Y en el instante en que sintonizas con el flujo de la prosperidad, lo que alguna vez pareció imposible empieza a manifestarse naturalmente. El secreto nunca fue perseguir el dinero, fue dejar de bloquearlo. Porque siempre ha estado intentando llegar a ti, pero la pregunta es, ¿estás fluyendo con él o nadando contra la corriente? Toma una pluma y un papel. Escribe, con toda la honestidad que puedas reunir, lo que realmente crees sobre el dinero. No lo que te gustaría creer, sino lo que sientes, muy en el fondo. ¿Crees que el dinero es difícil de ganar? ¿Que es la raíz de todos los males? ¿Que la gente rica es codiciosa, fría o deshonesta? Si alguna de estas frases te suena familiar, acabas de encontrar el primer obstáculo que te impide prosperar. Porque lo que crees sobre el dinero define cuántos dólares permites en tu vida. Descubrí esto cuando empecé a estudiar cómo mis pensamientos moldeaban mi realidad. Creía que querer dinero estaba mal. Me sentía culpable por desear comodidad e inconscientemente alejaba cualquier oportunidad que me acercara a ello. Era como si una parte de mí gritara, quiero prosperar, y otra parte más profunda susurrara, no lo merezco. Esta contradicción me mantenía estancado, y lo más aterrador es que ni siquiera me daba cuenta. La mente es ingeniosa, crea excusas elegantes para ocultar creencias destructivas. Te dices a ti mismo que no te importa el dinero, pero muy en el fondo, lo que sientes es el miedo a nunca tener suficiente. El cambio empezó cuando comencé a observar mis propios pensamientos. Noté que cada vez que alguien prosperaba a mi alrededor, sentía una punzada de envidia. Era sutil, pero ahí estaba. Y lo que no me daba cuenta era que este sentimiento creaba una vibración de resistencia. ¿Cómo iba a llegarme el dinero si reaccionaba negativamente cada vez que veía a alguien lograr lo que yo decía querer? Necesitaba reeducar mi mente. Reemplacé la envidia con admiración, el juicio con curiosidad y la duda con fe. Empecé a hacer un ejercicio simple. Cada vez que veía a alguien exitoso, decía mentalmente, gracias por mostrarme lo que es posible. Esto podría parecer insignificante, pero esa frase por sí sola empezó a disolver años de creencias equivocadas. Transformó el éxito de los demás en evidencia de abundancia, no en una amenaza. Fue entonces cuando entendí que el dinero no tiene moral, es neutral, simplemente amplifica lo que ya existe dentro de ti. Si eres generoso, amplifica tu generosidad. Si eres inseguro, amplifica el miedo. Por lo tanto, la reprogramación mental es esencial. Necesitas ajustar lo que piensas y sientes antes de que cualquier cambio externo pueda ocurrir. La ciencia prueba que esto es más que autoayuda, es neuroplasticidad. Investigaciones de la Universidad de Stanford han demostrado que el cerebro es capaz de crear nuevas conexiones neuronales cuando se expone a diferentes patrones de pensamiento. Esto significa que al reemplazar las creencias limitantes con pensamientos de posibilidad, literalmente reconstruyes la estructura de tu cerebro. Es como reprogramar el sistema operativo de la mente. Y eso fue justo lo que hice. Empecé cambiando frases chiquitas que parecían inofensivas. El no puedo se convirtió en cómo puedo. El es difícil se transformó en ¿qué necesito aprender para lograrlo? Este cambio, sencillo pero potentísimo, obliga al cerebro a buscar soluciones en vez de cerrarse ante un problema. Activa la corteza prefrontal, la encargada de la creatividad y la planeación. Es como prender una luz en un cuarto que creías cerrado con llave. Hice esto tantas veces que con el tiempo se me hizo natural. Cuando algo parecía imposible, ya no decía, no es posible. Decía, aún no es posible. Y esa sola palabra, aún, abría la puerta para que lo posible entrara. Pero lo más fascinante fue darme cuenta de cómo las emociones influyen en esta reprogramación. El cerebro
no graba pensamientos sueltos, graba las emociones ligadas a ellos. Por eso, repetir afirmaciones sin sentir nada no funciona. Necesitas sentir la verdad de lo que dices. Cuando empecé a imaginarme próspero, no era solo una visualización fría. Intentaba sentir el alivio, la tranquilidad, la libertad que esa imagen representaba. Y ese sentimiento, repetido día tras día, empezó a crear una nueva vibración dentro de mí. Un ejemplo clarísimo de esto me pasó en un momento de crisis. Estaba tratando de cerrar un contrato importante, pero el cliente dudaba. Antes el miedo me hubiera dominado. Habría pensado, ¿y si dice que no? ¿Y si pierdo esta oportunidad? Pero ese día respiré hondo. Alineé mis pensamientos con la idea de merecimiento y en lugar de rogar, transmití confianza. El cliente cerró el contrato en ese mismo instante. No cambié el argumento, cambié la frecuencia. Este es el poder de una mente reprogramada. Cuando dejas de reaccionar desde el miedo y empiezas a actuar desde la fe, la realidad responde distinto. Es como si el universo solo estuviera esperando que te volvieras compatible con lo que pides. Y la compatibilidad no se crea con desesperación, se crea con consistencia. Siempre le digo a la gente, observa qué sientes cuando piensas en el dinero. Si surge ansiedad, culpa o resistencia, es una señal de que una vieja creencia está controlando tu flujo. Y el primer paso para romper eso es la conciencia. No puedes transformar lo que no reconoces. A partir de ahí, empieza a reemplazar el patrón de escasez por uno de posibilidad. Cuando surja el pensamiento, ¿esto es muy difícil?, pregunta. ¿Difícil para quién? Cuando llegue el miedo al fracaso, pregunta, ¿qué aprendería si esto saliera mal? Cuando aparezca la culpa, recuerda, no le quitas nada a nadie al prosperar, simplemente expandes lo que es posible para todos. La reprogramación mental no es un evento, es un proceso, es un entrenamiento diario, silencioso, pero potentísimo. Y cuanto más lo practiques, más natural se vuelve vivir en armonía con la abundancia. Porque al final, el dinero nunca fue el objetivo, es el reflejo. El verdadero trabajo es cambiar la imagen interna que tienes de ti mismo. Y cuando esa imagen cambia, todo a tu alrededor cambia con ella. Hay una ley que rige la prosperidad con la misma precisión con la que la gravedad rige el movimiento de los planetas. Es la ley de la compensación. Cuando la descubrí, me di cuenta de que el dinero no es un premio al trabajo duro, es un reflejo directo del valor que ofreces al mundo. Esta ley explica por qué algunas personas parecen ganar con facilidad, mientras otras batallan toda su vida y se quedan estancadas en el mismo lugar. No tiene nada que ver con la suerte, tiene que ver con el valor. Y el valor está determinado por 3 factores innegociables: la necesidad de lo que haces, tu habilidad para hacerlo y la dificultad de reemplazarte. Cuando entendí esto, todo cobró sentido. El primer punto es la necesidad. Todo lo que el mundo necesita tiene valor potencial. Comida, transporte, salud, educación, entretenimiento, todo esto siempre tendrá demanda. La mayoría de la gente, sin embargo, cree que necesita inventar algo completamente nuevo para hacerse rico. Esto es una idea equivocada. No necesitas crear una nueva necesidad. Necesitas satisfacer una necesidad existente, mejor, más rápido, más eficientemente o de forma más inspiradora que los demás. Esto lo aprendí en mi primer negocio, cuando empecé a limpiar oficinas. Había cientos de empresas que ofrecían el mismo servicio, pero me di cuenta de que la mayoría entregaba lo mínimo indispensable, solo lo justo para que les pagaran. Yo decidí entregar excelencia, y fue esa decisión la que me sacó de la mediocridad. El segundo punto es la habilidad. Cuanto más competente te vuelves, mayor es tu poder de negociación con el universo, porque el universo recompensa el dominio, y el dominio no tiene atajos. Estudié cada detalle de mi oficio, los productos de limpieza, el tiempo ideal para cada tipo de piso, las técnicas para optimizar el trabajo. Observé quién era mejor que yo y aprendí. En poco tiempo, ya no era solo alguien que limpiaba, era alguien que dominaba el arte de entregar valor.
La diferencia entre quienes ganan poco y quienes ganan mucho es el nivel de dominio. No es la posición, es la profundidad con la que entregas. Pero el verdadero secreto reside en el tercer punto, la dificultad para ser reemplazado. Cuando eres fácilmente reemplazable, el mercado dicta tu valor. Cuando eres único, tú lo dictas. Esto aplica a todo, desde un ejecutivo hasta un conductor de aplicación. Si tu trabajo se hace de forma común, se te tratará como alguien común. Pero si te vuelves indispensable, entras en otro juego. El mundo empieza a buscarte a ti, no al revés. Recuerdo a un cliente que tenía en aquel entonces. Me llamó y me dijo, «Bob, no quiero a nadie más limpiando mi oficina, solo a ti». Eso se me quedó grabado, porque en ese momento me di cuenta de lo que significa ser irreemplazable. No era solo un proveedor de servicios, era la garantía de un estándar. Y quienes representan un estándar no negocian el precio, definen el valor. Esta es una de las claves más grandes para la prosperidad. Deja de intentar ser el más barato y empieza a ser el más valioso. La mayoría de la gente quiere ganar más, pero pocos están dispuestos a volverse mejores. Quieren una cosecha sin sembrar. Quieren reconocimiento sin excelencia. Pero el universo no funciona con atajos. Es matemático, exacto. Siempre recibirás la medida exacta del valor que entregas. Y este valor no se mide por el tiempo invertido, sino por el impacto generado. Aprendí que el mercado, sea cual sea, recompensa a quienes hacen más de lo que se les paga por hacer. Esto crea un desequilibrio positivo, una especie de deuda energética que el universo se apresura a corregir con prosperidad. Cuando entregas más allá, inevitablemente recibes más allá. El problema es que la mayoría de la gente se queda en el suficiente. Hacen lo mínimo necesario para mantener su empleo, para evitar críticas, para no destacar, y por eso mismo permanecen invisibles. Si quieres ganar en un mes lo que a la mayoría le toma un año ganar, necesitas entender que el dinero es una consecuencia, no un objetivo. Es la consecuencia natural de volverte extraordinario en lo que haces. Cuando empiezas a pensar en términos de excelencia, todo cambia. Dejas de ser un ejecutor y te conviertes en un creador. La gente empieza a buscarte no por lo que haces, sino por lo que representas. Y esto no es teoría, es observación. Mira a cualquier persona exitosa, en cualquier campo. Elon Musk, Steve Jobs, Oprah Winfrey, Walt Disney, todos ellos entendieron esta ley. No buscaron ser mediocres, buscaron ser únicos. Jobs, por ejemplo, no creó la primera computadora, pero creó la experiencia de usar una. Tomó algo que ya existía y lo transformó en algo que el mundo nunca había sentido. Eso es lo que lo hace irreemplazable. Ahora piensa en tu vida. ¿Qué haces hoy que te haga diferente? Si desaparecieras mañana, ¿cuánto tiempo le tomaría a alguien reemplazarte? Si la respuesta es un día, entonces tu trabajo es solo una función. Pero si la respuesta es sería difícil encontrar a alguien similar, entonces ya entendiste el principio de la compensación. Esta ley es impersonal. No siente lástima, no juzga, no hace excepciones. Simplemente responde al valor. No puedes engañar al universo con la apariencia de esfuerzo. Solo reconoce la vibración de una entrega genuina. Y lo bonito de esto es que cualquiera puede entrar en este flujo. No importa dónde empezaste, no importa tu edad, tu título o tus circunstancias. Todo lo que importa es cuánto estás dispuesto a desarrollarte hasta convertirte en alguien que el mundo no puede ignorar. Cuando entendí esto, mi vida cambió de forma irreversible. Dejé de pedir aumentos y empecé a convertirme en alguien que valía más. Dejé de buscar oportunidades y empecé a crearlas. La ley de la compensación nunca falla. No depende del tiempo ni del azar, depende de la conciencia. Cuando despiertas al hecho de que el valor que entregas es un reflejo del valor que crees poseer, el dinero deja de ser un problema. Se convierte simplemente en la consecuencia natural de quien decides ser. Cuando decidí abrir mi compañía de limpieza, pude haber tomado el camino fácil, como la mayoría de la gente, haciendo solo lo necesario, cumpliendo con lo básico, esperando que el tiempo o la suerte trajeran alguna clase de recompensa. Pero me di cuenta de algo.
El mundo no paga por lo común, paga por lo extraordinario. No quería ser solo un limpiador de oficinas más. Quería ser el mejor. Y fue esa sencilla decisión, ser el mejor, la que transformó por completo el rumbo de mi vida. Empecé a estudiar todo lo que pude sobre lo que hacía, desde el tipo de producto de limpieza ideal para cada superficie hasta la forma más eficiente de organizar el trabajo. Me dedicaba a observar los detalles, a probar nuevos métodos y a registrar los resultados minuciosamente. Mientras otros se quejaban del peso del balde, yo estudiaba el reflejo del piso. La diferencia no estaba en el servicio en sí, sino en la intención con la que se hacía. Cuando le pones excelencia a algo que parece sencillo, el universo lo nota, y también el mercado. Al poco tiempo, los clientes empezaron a fijarse. Ya no tenía que andar buscando chamba. Las oportunidades solitas me llegaban. Me acuerdo de una llamada en particular. Un empresario me dijo: «Bob, no quiero otra empresa, quiero la tuya». Ese día me di cuenta de que la excelencia crea un imán. Cuando te comprometes a dar lo mejor de ti, dejas de perseguir oportunidades y empiezas a atraerlas. Pero ser excelente no se trata de echarle ganas solo cuando alguien te ve. Es echarle ganas siempre, aunque nadie esté mirando. Es una disciplina silenciosa. Y aquí es donde la mayoría de la gente se raja, porque la excelencia pide paciencia, constancia y fe. La gente quiere resultados rapidísimos, pero se les olvida que el oro no aparece hasta que cavas bien hondo. La neta es que el mundo está lleno de gente capaz, pero muy poquitos están realmente comprometidos con ser maestros en lo suyo. Y son esos poquitos los que de verdad la arman en el juego. La ciencia también lo confirma. Un estudio de la Universidad de Cambridge demostró que los profesionistas que cultivan lo que llamamos una mentalidad de crecimiento, o sea, los que creen que siempre pueden mejorar, consiguen resultados que, en promedio, son hasta un 40% más altos a largo plazo que los que creen que sus habilidades ya no dan para más. El éxito, entonces, no es un regalo, es puro entrenamiento. Es la suma de pequeñas decisiones diarias tomadas con un propósito. Quiero que pienses en algo. ¿Cuándo fue la última vez que le echaste el 100% a algo sin esperar que te reconocieran luego? ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste tu trabajo como si fuera una obra de arte? Porque eso es precisamente. Cada oficio tiene el potencial de volverse arte cuando lo haces con pasión, curiosidad y respeto por el proceso. Y esta actitud es la que separa lo mediocre de lo extraordinario. Una vez conocí a una mesera en Los Ángeles que me enseñó esto de una forma genial. Atendía mesas en un restaurante más o menos, pero su energía era tan diferente que todos los clientes regresaban solo por ella. Se acordaba del nombre de todos, se adelantaba a sus pedidos y sonreía con una sinceridad de a de veras. Un día me platicó que, solo de propinas, ganaba más de $70,000 al año. Su secreto: ella no veía lo que hacía como servir comida, lo veía como crear experiencias. Había transformado un trabajo X en un acto de excelencia, y la vida le respondió igual. Cuando decides operar a ese nivel, el dinero deja de ser el foco y se vuelve una consecuencia. Porque el universo es matemático, siempre te regresa lo que das en abundancia, y la excelencia es abundancia en acción. Le comunica al mundo que respetas lo que haces, respetas a quienes sirves y respetas quién eres. Y el respeto, cuando nace del alma, se traduce en prosperidad. Pero no confundas la excelencia con la perfección. La perfección es una trampa. La excelencia es progreso constante. Es hacer las cosas mejor hoy que ayer. Es corregir lo que se puede ajustar, aprender lo que aún no sabes y seguirle echando ganas aunque nadie reconozca tu esfuerzo. Porque al principio nadie lo ve. La semilla crece en la oscuridad. Es cuando nadie aplaude cuando el verdadero carácter se forja. Y por eso, si lo que te he dicho hasta ahora te late, quiero pedirte algo. Dale like y suscríbete ahora. No porque le ayude al canal, sino porque es una forma de que te afirmes a ti mismo. Me comprometo a volverme excelente. Este pequeño gesto es simbólico. Es un acto de decisión.
Y las decisiones, cuando están alineadas con un propósito, crean un impulso. La excelencia es una elección que redefine el destino. Te exige que dejes de compararte con los demás y empieces a mejorarte a ti mismo. Que cambies la queja por la curiosidad, que dejes de preguntar ¿por qué yo no puedo? Y empieces a preguntar ¿cómo puedo mejorar? Cuando haces esto, tu vida cambia, porque la energía que emites cambia, y el mundo siempre te regresa lo que vibras. Yo empecé trapeando pisos y terminé enseñando a millones de personas por todo el mundo. No porque el universo decidió echarme la mano, sino porque yo elegí mejorarme cada santo día. La excelencia es el único camino que te garantiza la libertad, y lo irónico es que cuanto más te comprometes con ella, menos esfuerzo necesitas al final. Porque el mundo entero empieza a reconocerte como una fuente de valor. Y el valor, acuérdate, siempre encuentra la forma de ser recompensado. Por mucho tiempo, creí que el éxito dependía del talento, la inteligencia o las palancas. Pero cuanto más observaba a la gente que de verdad prosperaba, más me daba cuenta de que había algo mucho más potente en juego. No era el coeficiente intelectual, ni un título universitario, ni pura suerte. Era la mentalidad. La forma en que esta gente pensaba y reaccionaba ante los retos era totalmente distinta. Mientras la mayoría veía los obstáculos como señales para rendirse, ellos los veían como invitaciones para crecer. Esta sutil diferencia en el pensamiento es lo que separa a los que apenas la arman de los que de verdad prosperan, y la ciencia ya lo demostró. Investigaciones de la Universidad de Cambridge y Stanford mostraron que el factor más crucial para el éxito a largo plazo no es la inteligencia innata, sino lo que se conoce como una mentalidad de crecimiento, la creencia de que puedes evolucionar a través del esfuerzo y la práctica intencional. Cuando leí estos estudios, me di cuenta de que, de hecho, yo ya había vivido esto sin ponerle un nombre. Cuando empecé mi negocio, no sabía nada de administración. Solo había terminado 2 meses de prepa, y lo único que sabía hacer bien era chambearle duro, pero había algo dentro de mí que se negaba a aceptar la idea de que estaba limitado. Así que decidí aprender, y lo que es más importante, decidí aprender cada santo día. Este simple hábito, el de mejorar un poquito cada día, se volvió la base de todo lo que construí. Quiero que te imagines algo. Si, durante todo un año, mejoras solo un 1% cada día en cualquier habilidad, hablar en público, ventas, organización, creación, liderazgo, al terminar los 12 meses, no serás 36% mejor, sino más de 37 veces mejor. Esto es matemáticas exponenciales aplicadas a la mente humana. La mayoría de la gente subestima el poder de la constancia. Quieren resultados inmediatos y masivos, y cuando no los ven, se rinden. Pero es la repetición silenciosa, la práctica intencional y el compromiso con el progreso lo que construye a los maestros. Me acuerdo de un periodo en que mi empresa empezó a crecer rápido. Estaba ganando más dinero del que jamás me había imaginado, pero empecé a sentir que me había estancado. Seguía haciendo lo mismo, de la misma manera. Y me di cuenta de que estaba repitiendo el patrón que sigue tanta gente: alcanzar un cierto nivel de comodidad y detener su evolución. Así que tomé una decisión que lo cambió todo de nuevo. Volví a estudiar. Estudié liderazgo, psicología, ventas, espiritualidad, comportamiento humano. Leía y aplicaba. Leía y aplicaba. Y cada vez que hacía esto, surgían nuevas ideas, se abrían nuevas puertas y mi conciencia se expandía. Porque eso es lo que hace el conocimiento. Expande la percepción, y cuando la percepción se expande, el mundo se expande junto con ella. Pero lo opuesto también es cierto. Cuando la mente se cierra, el mundo se hace chiquito. Las oportunidades siguen existiendo, pero simplemente no las ves. Y por eso tanta gente le echa ganas pero sigue estancada. Creen que el problema es el mundo de afuera, cuando en realidad el bloqueo está dentro. Un estudio publicado en la Harvard Business Review demostró que las personas que dedican al menos 30 minutos al día a aprender algo nuevo
aumentan sus posibilidades de obtener ascensos y mejores salarios hasta en un 50%. No porque sepan más, sino porque piensan diferente. El aprendizaje constante crea algo que yo llamo autoconfianza sostenible. No es esa confianza superficial que depende de los aplausos o los resultados inmediatos. Es una confianza interna que nace de la certeza de que, pase lo que pase, podrás aprender y adaptarte. Y eso es liberador. Cuando te das cuenta de que puedes aprender lo que sea, el miedo pierde su poder. Dejas de pensar, ¿y si no sé hacer esto? Y empiezas a pensar, todavía no sé, pero puedo aprender. Este simple cambio de mentalidad le cambia el destino a una persona. Conocí a un chavo que trabajaba de telemarketing. Se me acercó en un seminario y me dijo que se sentía atrapado, odiaba su chamba y sentía que nadie lo valoraba. Le pregunté, ¿cuánto tiempo al día le dedicas a ser mejor en lo que haces? Se quedó callado. Entonces le sugerí que empezara a estudiar comunicación, persuasión y empatía. Un año después regresó. No solo lo habían ascendido, sino que también se había convertido en uno de los mejores vendedores de la empresa. No cambió de giro, no tuvo suerte, no conoció a nadie influyente. Simplemente decidió volverse excelente. Esa es la diferencia entre los que esperan la suerte y los que crean su propio destino. El crecimiento no es un evento, es un hábito. Y este hábito empieza con una elección diaria: invertir en ti mismo. Con 5, 10, 15 minutos al día es suficiente. Lee un libro, ve una plática, practica una habilidad nueva, observa a quienes lo hacen mejor que tú. El secreto es la constancia. Una mente que se alimenta de conocimiento se mantiene viva, creativa y en expansión. Quiero que hagas un ejercicio sencillo. Durante los próximos 7 días, aparta al menos 20 minutos cada día para estudiar algo que te acerque a tu meta financiera. Podría ser un libro de inversiones, un video sobre productividad o un curso en línea relacionado con tu profesión. Anota lo que aprendas y aplícalo de inmediato. Te vas a sorprender de lo que pasa cuando el aprendizaje se transforma en acción. La vida no recompensa a los que saben más. Recompensa a los que hacen más con lo que saben. Aprender sin practicar es información muerta. Pero cuando aprendes y aplicas, creas un ciclo de crecimiento infinito. Este ciclo no solo multiplica tus resultados, sino que te transforma por completo. Dejas de ser alguien que solo persigue el éxito y te conviertes en el éxito mismo. El verdadero secreto está en entender que nunca vas a estar realmente listo o preparado. Y eso es bueno, porque significa que siempre hay algo más por descubrir, por evolucionar, por crear. Quien deja de aprender, poco a poco, empieza a morir, no de cuerpo, sino de mente. Y quien se compromete a crecer todos los días, sin falta, prospera. Porque la vida siempre recompensa el movimiento. El universo entero responde a la expansión, y esa expansión empieza contigo. Yo viví ese modelo fallido hasta que se me acabaron las fuerzas. Me levantaba temprano, me acostaba tarde, acumulaba horas extra como si fueran medallas, y al final del mes, el resultado siempre era el mismo: poquísimo dinero, muchísima ansiedad y la sensación de que estaba dando vueltas en círculos. ¿Alguna vez te has sentido así? Trabajas y parece que la vida te paga con puro cansancio. Ahí fue cuando caí en la cuenta de la trampa. Cambiar tu tiempo por dinero es un techo invisible. Por más que te esfuerces, un día solo tiene 24 horas. Si tus ingresos dependen directamente de las horas que vendes, estás atorado en un límite que jamás se expande. El problema es que nos enseñaron a creer que más horas equivalen a más valor. Pero el mundo real no recompensa las horas, recompensa el impacto. Solo lo entendí cuando intenté resolverlo, haciendo lo que todo el mundo hace. Agarré más turnos, acepté contratos fuera de horario, trabajé los fines de semana. ¿El resultado? Acabé más agotado. Cometí más errores y empecé a perder clientes por detalles que hubiera notado si hubiera estado descansado. Fue difícil admitirlo, pero necesario. No me estaba empobreciendo por falta de esfuerzo.
Me estaba empobreciendo por un modelo mental que no servía. Llega un punto en que las cuentas del cansancio se vuelven crueles. Aumentas tu carga de trabajo y la productividad baja. Tu cerebro entra en modo de supervivencia. Tus decisiones empeoran y te la pasas apagando fuegos en vez de construir algo que te libere. Quizá esto te esté pasando ahora. Te enorgulleces de aguantar vara, pero muy en el fondo sientes que te alejas de la vida que querías. Y cuando surge una oportunidad para crear algo nuevo, un producto, un curso, un servicio diferente, aparece la frase que lo sabotea todo. No tengo tiempo. Es irónico. El modelo de tiempo por dinero te roba justo el tiempo que necesitas para escapar de él. Recuerdo un mes en específico en mi negocio de limpieza donde cerré tantos contratos que casi ni pisaba mi casa. Estaba convencido de que sería el mes del despegue. Cuando me senté a ver los números descubrí que sí, había ganado un poquito más, pero a costa de agotamiento, retrasos con otros clientes y retrabajo. El margen casi ni se movió. Iba manejando con el pie en el acelerador y el freno de mano puesto. Esa noche apoyé la cabeza en la barra de la cocina y pensé, si sigo así, voy a terminar en la quiebra, aunque gane más. Fue entonces cuando tomé una decisión, y las decisiones cambian destinos. Dejé de preguntar, ¿cómo puedo trabajar más? Y empecé a preguntar, ¿cómo puedo construir cosas que funcionen sin mí? Esta pregunta me obligó a replantearme todo: precios, procesos, personas, propuesta de valor. Transformé tareas en procedimientos, procedimientos en listas de verificación y listas de verificación en estándares de calidad. Entrené a una persona, luego a dos, después a un equipo. Y algo mágico pasó. Dejé de ser el hacedor de todo y me convertí en el creador del sistema. Mis ingresos dejaron de depender de mis horas y empezaron a depender de la eficiencia de mi modelo. Por primera vez, pude respirar. Quizá pienses, esto es para dueños de negocio. Yo soy empleado. No te equivoques. El modelo fallido se puede cambiar también dentro de un empleo. Cuando dejas de vender horas y empiezas a vender resultados, cambias de categoría. Quien vende horas es un costo. Quien vende resultados es una inversión. Al primero la empresa lo recorta, al segundo lo promueve. ¿Cómo haces esta transición? Delinea lo que realmente marca la diferencia en tu trabajo. Estudia cómo medir y probar ese impacto, y propone objetivos basados en resultados, no en presencia. Al mismo tiempo, empieza a desarrollar una habilidad apalancable, algo que se pueda convertir en un producto, consultoría, licencia, comisión o regalías. Una presentación que se vuelve una conferencia, un método que se vuelve un curso, un informe que se vuelve una plantilla, un proceso que se vuelve un software sencillo. Así es como abres la primera rendija para salirte de la pista de tiempo por dinero. Hay otro punto del que casi nadie habla: el costo oculto de decir sí a todo. Cada sí a una hora pagada es un no a construir activos. Los activos son cosas que siguen funcionando cuando tú paras: un manual, un embudo, un contenido, una base de clientes, una automatización, un portafolio de pruebas. El modelo fallido te mantiene tan ocupado buscando el pago inmediato que nunca siembras lo que paga para siempre. Y por eso un mes se vuelve un año, y un año se vuelve una década, y te encuentras repitiendo la frase: cuando tenga chance, lo hago. Tuve que enfrentar esta verdad de golpe. Mientras siguiera persiguiendo el pago por hora, siempre sería el último en recibir y el primero en agotarme. Rompí el ciclo con una regla sencilla que mantengo hasta hoy: apartar tiempo sagrado e innegociable para construir algo que genere ingresos sin mi presencia. Al principio eran 30 minutos al día. 30 minutos para escribir el guión de una presentación, armar un folleto que vendiera por mí, documentar un proceso que otro pudiera ejecutar o estudiar una forma de vender a gran escala. 30 minutos parecen poquísimo, hasta que se convierten en 15 horas al mes, 180 al año. Un año después, ese poquísimo ya se había transformado en mejores contratos, clientes recurrentes
y trabajo que llegaba por referidos sin que yo tuviera que andar llamando a nadie. Tú puedes hacer lo mismo. Quizá tu transición empiece escribiendo 3 respuestas plantilla que reduzcan a la mitad tus interacciones con clientes. Tal vez comience diseñando un paquete de servicios con un alcance claro y un precio fijo, eliminando negociaciones interminables. Quizá empiece conectando una herramienta de automatización que envíe correos de seguimiento sin que tú te acuerdes. O quizá sea más sencillo: sube tu precio, reduce promesas y duplica la calidad entregada. Cuidado con la trampa de compensar con volumen. Volumen sin margen es solo una forma sofisticada de agotarse. También aprendí a hacer una pregunta que cambia cualquier agenda. Si no pudiera trabajar más, ¿cómo ganaría más? Esta pregunta te obliga a pensar en términos de margen, no de esfuerzo, de proceso, no de prisa, de valor percibido, no de cantidad. Te obliga a mirar las pocas palancas que realmente importan: el posicionamiento, la promesa, la prueba, el precio, el producto. Cuando mejoras estas palancas, el mismo trabajo vale más, y el cliente lo agradece porque recibe un mejor valor. Si quieres un paso concreto ahora, haz un inventario honesto de tu semana. Toma 7 días y anota cada media hora qué estás haciendo. Al final, usa colores para identificar qué generó dinero directo, qué construyó activos y qué fue ruido. La mayoría de la gente se impacta al darse cuenta de que pasaron días enteros en tareas que no mueven sus vidas ni un milímetro hacia adelante. De este mapa, elimina un ruido por día, delega un pendiente por semana y protege un bloque diario, aunque sea solo de 20 minutos, para construir algo que te pague de nuevo mañana. Es sencillo, no es fácil, pero funciona. No te estoy diciendo que abandones todo mañana. Te digo que no pases otro mes creyendo que la solución es más de lo mismo. El modelo fallido le encanta prometer alivio con más horas y más sacrificio. Te llama guerrero mientras te agota. El verdadero punto de inflexión ocurre cuando decides dejar de sobrevivir y empiezas a diseñar. Sales del papel de engranaje y entras en el de arquitecto. A partir de ahí, cada hora ya no se vende, se invierte. Y cuando tus horas se convierten en una inversión, toda tu vida cambia su tasa de retorno. Aprendí que la verdadera libertad financiera empieza justo en el momento en que entiendes que depender de una sola fuente de ingresos es vivir al borde del colapso. La mayoría de la gente se pasa la vida cambiando tiempo por dinero y cuando intenta liberarse, entra en otro modelo igual de limitado, el de meter lo poquito que les sobra en inversiones que a duras penas cubren la inflación porque no entienden lo que están haciendo. Yo también cometí ese error. Ahorré lo que pude, invertí sin claridad y me frustraba porque nada cambiaba. Fue entonces cuando descubrí el tercer modelo, el único capaz de crear prosperidad duradera, el modelo de múltiples fuentes de ingresos. Este modelo no se trata de trabajar más, sino de crear sistemas que trabajen para ti. La diferencia es brutal. La gente cree que tener múltiples ingresos significa tener múltiples empleos. Eso es lo que mata la energía, no lo que la multiplica. El verdadero poder radica en construir fuentes independientes de tu tiempo. Canales, productos, ideas, servicios, contenido o estructuras que siguen generando resultados incluso cuando tú paras. Cuando me di cuenta de esto, empecé a pensar diferente. ¿Cómo puedo hacer algo una vez y que me paguen múltiples veces por ello? Esta pregunta me abrió un mundo nuevo. Piensa en un libro. El autor escribe una vez, pero se le paga cada vez que alguien lo compra. Piensa en una canción. El compositor graba una vez y recibe regalías cada vez que suena. Este es el principio que la mayoría de la gente ignora. Y hoy, con el Internet, este modelo nunca había sido tan accesible. Puedes enseñar algo en lo que eres bueno, crear un curso, un libro electrónico, una comunidad, un canal, un producto digital. Incluso puedes transformar lo que sabes en un servicio automatizado. El secreto no es ser un genio de la tecnología, es entender el valor de la repetición. Cuando creas algo que aporta valor y se puede replicar, liberas tu tiempo y amplías tu alcance. Conocí a una señora en un seminario. Ella ya estaba jubilada
Vivía con un ingreso modesto, pero tenía una pasión: cocinar. Empezó a grabar recetas sencillas con su teléfono. Al principio solo la veían sus amigos. Unos meses después ya tenía miles de seguidores. Lanzó un libro electrónico con recetas para principiantes y en menos de un año, ese pequeño pasatiempo le estaba generando más dinero que toda su pensión de jubilación. Esta historia no es una excepción, es un reflejo del poder de la iniciativa. No era joven, no tenía formación técnica, pero tenía algo que todos tenemos a nuestro alcance: un comienzo. Pero lo más importante es entender que este modelo cambia la forma en que piensas sobre el trabajo. Dejas de ser esclavo del esfuerzo y te conviertes en un arquitecto de sistemas. A partir de ese momento, el dinero no viene del sudor constante, sino de la inteligencia aplicada. Y no hay sentimiento más liberador que ver algo que creaste seguir prosperando mientras duermes. Recuerdo la primera vez que me pasó esto. Un programa de capacitación que grabé hace años empezó a generar ventas en países donde nunca había estado. Eso me demostró que la limitación nunca fue geográfica, sino mental. Estudios de la Harvard Business Review confirman que los profesionales con múltiples fuentes de ingresos reportan niveles mucho más altos de satisfacción personal, creatividad y autonomía. Esto sucede porque, cuando tienes alternativas, el miedo desaparece. Dejas de actuar por desesperación y empiezas a actuar con propósito. La estabilidad no viene de un solo sueldo, viene de la multiplicación de posibilidades. El reto es empezar pequeño, pero empezar. Tal vez es un servicio que puedes ofrecer en tu tiempo libre. Tal vez es contenido que puedes compartir. Tal vez es un producto, un canal, una idea que sigue en el cajón. Elige uno, un solo proyecto, y ponle toda tu energía hasta que empiece a generarte un retorno. Cuando eso suceda, habrás entendido la mecánica. El ingreso ya no es lo que recibes, es lo que creas. Y a partir de ese punto, algo cambia profundamente. Dejas de temer al desempleo, a las crisis, a la inestabilidad, porque, al contrario de lo que te enseñaron, la seguridad no está en depender de una sola empresa, está en depender de tu capacidad para generar valor. Múltiples fuentes de ingresos no son solo una estrategia financiera, son una forma de vivir con libertad. Cuando creas sistemas que trabajan para ti, el tiempo vuelve a ser tuyo, y ahí es donde empieza la verdadera riqueza. La vida cambia en el instante en que decides no solo escuchar, sino aplicar lo que has aprendido. Así que ahora, piensa en alguien a quien quieras. Un amigo, un familiar, alguien que sabes que tiene potencial, pero que tal vez aún no lo ha descubierto. Mándale este video a esa persona. Podría ser el empujón que necesitaba para empezar a cambiar su propia historia. Gracias por acompañarme hasta aquí y recuerda, cada nuevo conocimiento solo se convierte en poder cuando se pone en práctica. Nos vemos en el próximo video.